Analizar este informe, es un informe además de la CIA, vamos a ser responsables nosotros también a la hora de darles a ustedes esta información. Me acompaña, por un lado, un psicólogo, psicoterapeuta, experto en adicciones y que conoce muy bien el proceder, la forma en que piensa el ser humano, que es Alfredo Hernández. Alfredo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y otro ángulo totalmente diferente nos lo va a dar Juan Reinaldo Sánchez, ex escolta de Fidel Castro, que lo conoció muy bien, posiblemente mejor que nadie, y puede hablarnos un poco de estas características. Alfredo, en el caso tuyo, como profesional, me decías, estando en comerciales, que para ti es muy difícil emitir un juicio de una persona a la que tú no conoces y a la que nunca has entrevistado, y sé que eres un profesional responsable, pero vamos a basarnos un poco en las características generales que tú conoces, que has visto a través de los años, y en lo que dice ese informe que tiene Juan Reinaldo. Juan Reinaldo, ¿ese informe de cuándo es? Salió en los 90, fue desclasificado. Por eso pero lo hicieron en 1961, a 2 años de Fidel tomar el poder en Cuba. El informe, Alfredo, lo describe a Castro como un líder neurótico y narcisista. ¿Esas características te van con el personaje que conoces? Sí, gracias por hacer la salvedad. Y antes que nada, yo como terapeuta y como licenciado, yo me especializo en salud mental y adicciones. Y es irresponsable de mi parte emitir un diagnóstico, ¿no? Claro. Yo jamás lo he entrevistado a él. Pero sí, por ejemplo, en la universidad hacíamos mucho como ejercicios, por ejemplo, y a mí me tocó una vez hacer un diagnóstico a Hitler. Y yo tuve que hacer un perfil de personalidad. Y estos son ejercicios que acostumbramos dentro del campo. Entonces, haciendo la salvedad de que yo no puedo diagnosticar a él, pero sí hay cosas que uno ve que no son normales, por ejemplo. Y el poder es una adicción también, ¿no? Tú que eres experto en adicción. Que se hacen adictos al poder, absolutamente. Se habla de y adicción este es un caso a la droga, al sexo, al juego, al poder también. Sí, y hay que también tomar en cuenta, por ejemplo, ese reporte sale en el 63, creo que fue, por ejemplo, los diagnósticos cambiaron de esa época a la época de hoy en día. Cuando te digo que cambiaron es los nombres de los diagnósticos. Hay muchas cosas que han variado. Ellos señalan un par de rasgos, que por ejemplo el narcisismo en él, que yo creo que hay muy pocas personas que puedan decir que no, que Fidel no es narcisista. Claro. Eso yo creo que nadie se atrevería a decir que no, pero como te iba diciendo... Todos sabemos lo que es un narcisista. ¿Cómo tú lo definirías desde el punto de vista clínico? Mira, específicamente. Para la persona que nos está escuchando, la persona que es narcisista, es el mundo da vuelta alrededor de él. Acuérdate, Narciso es el caso del hombre que mira su reflejo en el agua y se enamora de su reflejo. O sea, él está enamorado del mismo, él entiende que él es la persona más inteligente del mundo, más sabia, no hay nadie que sepa más que él. Y todas las personas que están alrededor de él usualmente tienen que prestarle pleitesía. Entonces, el que cometer el error de decirle, oye, estás equivocado, ya no está más en el círculo y además probablemente vas a tener un muy mal final. Ahora, el punto aquí que es importante ver con un caso como el de Fidel, que es lo que yo digo, yo no puedo diagnosticarlo como, por ejemplo, yo podría pensar una persona en fase mánica, pero hay cosas que no son normales. Mira, no es normal hablar 9 horas corrido. Claro. Yo no tengo ningún amigo, si tú conoces a alguien que hable por 9 horas corrido, tú vas a mirar y tú vas a decir, eso no está bien. Entonces, esos son el tipo de cosas que podemos decir, ok, una persona que hable 9 horas corridas y empate una idea con la otra y con la otra y con la otra, eso no es normal. Una persona que llame a trabajar a las 3 de la mañana, el grupo entero de trabajo de él, eso no es normal. Y hay una serie de elementos como esos que no son normal, que lo vemos en la vida de Fidel como algo normal, que podría llevarlo a uno a un diagnóstico, por ejemplo, una fase mánica. Dejamos lo neurótico, regreso con lo neurótico, pero tú decías, alguien que llame a las 3 de la mañana a trabajar, ¿llamaba a las 3 de la mañana a trabajar? Sí, por supuesto. Yo antes del programa estábamos conversando. Fidel tenía un hábito de trabajo muy diferente a una persona normal. O sea, Fidel generalmente se acostaba a las 4 o las 5 de la mañana, pero no se levantaba hasta las 4 o las 5 de la tarde. A esa hora es que él iba a Palacio a ver sus asuntos de Estado y cuando terminaba a las 7, a las 8, a las 9 de la noche iba a visitar a sus amigos. Y entonces volvía otra vez el ciclo a las 4 o las 5 de la mañana. Es posible también que se dé algún caso de necesidad o se le ocurra alguna idea y llame a determinados miembros de su equipo a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a la hora que él estime pertinente. Y lo hacía, de hecho lo hacía. Eso es una de las características de él. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, Félix, si tú me lo permites, es que este informe que se hizo en 1961, están viendo
solamente la etapa o la fase de la vida de Fidel que se conoce. Eso era el principio. Su perfil, no, y su perfil público. Claro. Porque los que hicieron este perfil de Fidel Castro no tenían acceso a su vida privada, no lo tenían. Ahora, no fallaron, o sea, hay muchas cosas que todavía son vigentes hoy día en el caso de Fidel. Como dice el profesor, sí, hay muchos nombres que han cambiado, por supuesto. Yo no soy un especialista en psicología, te estoy dando mi idea. Claro. Pero, por ejemplo, yo pensaba que eso que él decía se le podía decir como un egocentrista, que es una persona que es el centro de todo y necesita eso, y necesita además el reconocimiento de los demás para elevar su ego, para sentirse que es indispensable, esa es la palabra, para sentirse que es el único. Ese personaje, Juan Reinaldo, que se ha visto a través de la televisión, de discursos de 7, 8, 9 horas, que hablaba interminablemente, eso era público. ¿En privado era igual? Mira, en privado solamente cuando él había una fiesta. O sea, era el 1 de enero o era el día de su cumpleaños, que se tomaba unos whiskies de más. Fidel Castro es otra de las características que él tenía. Él se tomaba de... ¿Eso se decía de Raúl? ¿Fidel también? No, Fidel se tomaba de media botella de 750 mililitros de whisky Chivas Regal 12 años a 3/4 de botella al día. O sea, eso no es normal también, en esas horas que estaba despierto. ¿Entiendes? Tenía capacidad de asimilación de la bebida, pero esa era la cantidad que tomaba. Entonces, pero en estas actividades, por decirlo de alguna manera, donde estaba su grupo íntimo de colaboradores, las escoltas, etcétera, él se excedía un poco más y entonces le daba por hablar. La única voz que se oía... ¿Cambiaba cuando tomaba? No, no cambiaba. Le daba por hablar y por hacer anécdotas. Entonces, la única voz que se sentía era la de él. Claro. O sea, nadie más participaba. Y para entender un poquito más esto, tienes que ver también en la historia de donde él viene, ¿no? Un padre viene de España, viene en la guerra hispanoamericana, él viene siendo el hijo que tiene el padre con una sirvienta. Entonces él es hijo bastardo hasta los 8 o 10 años cuando finalmente el padre lo reconoce. Entonces está hablando de una época donde ser el hijo bastardo no era fácil. Hoy en día, hijo de una madre soltera es muy común. En aquella época eras de segunda, eras muy mal visto. Era un padre muy dominante, él no era el hijo mayor, él era el segundo por ese lado de la familia. O sea, él no era bien visto. Entonces eso tiene que haberle creado una sensación probablemente de no sentirse adecuado, de no dónde yo encajo en la sociedad. Y ahí es donde tú empiezas a ver, claro, toda esta sociopatía que viene después. Es difícil tú crear un lazo saludable con tu madre o con tu padre y tú hacer las cosas que él hace después. Usualmente vemos en psicología donde las personas que mandan a fusilar o que mandan a matar sin tener sentido de lo que es la importancia de la vida a alguien que haya tenido un lazo saludable desde pequeño. Y él probablemente... Pero esto es una característica general de todos los dictadores, de los caudillos en general, si vamos de derecha o de izquierda. De los asesinos en serie, de las personas que no tienen esta sensación de lo que está bien y está mal en la sociedad. Él es el que establece lo que está bien y mal en la sociedad. Desafortunadamente, él terminó siendo el comandante de la sociedad. Y él imponía las reglas. Por ejemplo, de todos es sabido cuando hizo el cordón de La Habana, que se le dijo, los agricultores le dijeron eso no va a funcionar, pero él dijo que era así y no funcionó. O sea, él sabía más que los agricultores, que los ingenieros, que todo el mundo. Es que esa es otra característica de él, que se cree que el único que sabe de las cosas es él, de que tiene la voz, pero además tiene la autoridad para imponer lo que él quiere. Claro, y entonces, claro. Eso es lo que pasa. Y no solo pasaba ahí, pasaba en la reunión del Buró Político, del Comité Central, del Consejo de Ministros. Cuando Fidel decía una cosa, no había quien dijera otra, porque además no se atrevían, porque sabía las consecuencias, como dice el profesor, las consecuencias que pudiera quedar. No había cosa que más le deleitara a Fidel que lo adulara. Tengo que ir a comerciales, perdóname, Alfredo. Vamos a la pausa y regreso con Alfredo, con Juan Reinaldo, para seguir con ese tema interesante. Quédese con nosotros.